RCP, siempre con la cultura, con la entretención, con la tolerancia. Y bueno, debemos recordar que ya hace un par de días tuvimos la conversación con Jimena Loreto, que nos estuvo un poco poniendo al día respecto del bossa nova. Hoy el tema es bastante distinto y vamos a centrarnos un poco a conversar de manera muy entretenida con Jimena Loreto también respecto de un grande de la pintura. Él es Francis Bacon. Así es que vamos a centrarnos en esta conversación y mientras también vamos a ir acompañándonos con siempre la buena música de RCP Radio Podcast. Vamos a ir entonces con Jimena. Hola Jimena, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Espero que todos los amigos también se encuentren bien en sus casas, oyendo, ¿cierto?, escuchando la radio. Y un gusto para mí estar nuevamente participando del programa. Y esta vez en un tema distinto, no musical, sino que de arte, de pintura en este caso. Eso. Entonces, vamos a partir como por el principio. Vamos a tratar de investigar y de averiguar quién es Francis Bacon. Bueno, Francis Bacon es un pintor de arte contemporáneo que nació en el año 1909 y murió en el año 1992. A ver, lo importante acá para mí es comentar cómo conocí yo la obra de Francis Bacon y cómo supe también de su existencia. Hace años atrás me compré en uno de los viajes que he hecho un DVD de la película El último tango en París, que nunca había visto pero que sí había escuchado. Y que por lo demás me llama la atención Marlon Brando, entonces ya, la compré la película sin saber de qué se trataba, nada. Y bueno, llegó la oportunidad, ¿cierto?, de ponerla para verla en la televisión, y me fijo que cuando está empezando la película muestran de fondo unas pinturas, cuando empiezan a poner los actores, ¿cierto?, el nombre de la película y todo. Y yo me pregunto, bueno, ¿y quién será ese pintor? Y cuando termina la película sale toda la información y ahí dice que es Francis Bacon. Entonces yo, impresionada de lo que veía en el inicio de la película, busco a Francis Bacon por internet, me entero de su obra y me apasiono estudiando su vida y obra. Ahora, bueno, sin duda que de la prolífica obra de Francis Bacon hay temas que atrapan realmente. La pregunta en este sentido es, ¿qué es lo que atrapa al observador? Bueno, yo creo que el observador, al ver la obra de Francis Bacon, ve el lado más oscuro del ser humano, la miseria humana que de alguna manera todos llevamos dentro, porque la felicidad existe y yo me considero una persona feliz, pero no todo es perfecto en la vida. Y hay veces en que, no sé, hay distintas formas de interpretar los problemas y de expresarlos, y en la obra de Bacon se ve eso, la miseria la cual uno puede llegar a ser partícipe. Ahora, ¿qué es lo primero que ve un observador que sea primerizo, que esté recién entrando a las lides del arte y de la pintura en particular? Bueno, yo creo que ahí muy interesante el enfoque y la pregunta, un observador primerizo. Yo creo que sin tener un conocimiento previo de arte o sin conocer la obra de Francis Bacon, lo que uno ve es como intensidad de colores y deformidad de cuerpos humanos, de figuras humanas. Eso es lo primero que uno ve. Y la primera impresión que tú te llevarías al ver una obra sin conocer, insisto, sobre él, es ¡qué feo! Yo creo que ese es un comentario que todos van a hacer una vez que busquen por internet los amigos que están escuchando el programa, la obra de Francis Bacon. Van a pensar, oh, qué feo, ¿por qué nos hablaron de él? ¿Por qué no nos hablaron de Dalí o de Picasso? Pero dentro de la entrevista vamos a ir conociendo su obra y vamos a entender el porqué de su pintura. Ya, bueno, quedamos con esa esperanza entonces. Respecto de técnica, íbamos a hablar también, Jimena, en este tema, ¿cierto?, respecto de telas sin imprimir y otros detalles, entonces, que tú nos vas a profundizar un poco más. Bueno, a ver, se podría decir, como lo mencioné al comienzo de la entrevista, que Francis Bacon es un pintor de arte contemporáneo. Ahora, arte contemporáneo post Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Entonces, dentro de esa clasificación a nivel macro, se podría decir que su técnica pictórica es de desarrollo propio,
ya él tuvo inspiraciones en Edvard Munch, pero no siguió su técnica, más bien en la expresión de lo que quería dar a conocer. Tal vez en otra entrevista podemos hablar de él, porque una pintura conocida es El Grito, ¿ya? Para que la busquen también los amigos y vean de qué se trata. Entonces, hay cierta inspiración en él en cuanto a la temática de la pintura, pero la técnica pictórica se podría decir que es propia de Bacon. Dentro de eso, yo en la entrevista anterior de Bossa Nova les comentaba que también pintaba y todo, y en realidad tener como una técnica así fija, no. Uno siempre va probando lo que va escuchando, lo que alguien le enseña y lo que también quiere inventar. Y dentro de lo que hacía Bacon existe la técnica de las telas sin imprimar y con pinceladas de óleo directo. ¿Qué significa esto? Telas sin imprimar, siempre se le hace un acabado a la tela. Generalmente nosotros compramos telas blancas, ya, que llevan un acabado para que cuando tú pintas no se note el lienzo tan seco, tan como, en algún sentido no literal, como arpillera, ¿ya? Para que la tela quede suave y la pintura se impregne, ¿cierto? Y le dé como otro aspecto a la pintura. Entonces, Bacon, ¿qué hacía? Pintaba sobre la tela. No la sillaba, esa es la palabra, no sillaba la tela. Entonces le daba como una aspereza a eso, a su pintura, que también a la vista te genera como no sé, cierto horror, por decirlo de alguna manera exagerada, y utilizó dentro de su técnica lo que es los retoques con tiza pastel, retoques finales, para dar ya sea color o forma. Entonces eso le daba un aspecto bastante interesante y poco común. De hecho, yo de lo que he podido presenciar de arte en mi vida en vivo en distintos museos, no es una técnica, la de Bacon, que uno pueda apreciar y decir, esto es así, esto es una tela sin imprimir, o esto es una terminación de óleo con tiza pastel. No. Esa es como la técnica de Bacon, la tela sin terminar, sin sellar. Ahora hay un tema que, conversamos antes, fuera de micrófono, fuera de emisión, respecto de un estudio del retrato del Papa Inocencio X de Velázquez, ¿ya? Tú me planteabas en principio que era una obra bastante clásica de Francis Bacon y que era terriblemente horrorífica. Bueno, realmente partí pensando eso, pero al ver la obra realmente es una obra terrorífica que transmite bastante miedo y algo que nos va a profundizar un poco más, Jimena Loreto. Tenemos que ver, justamente aquí estoy observando esta técnica en donde se ve mucho miedo, hecho sobre la base de un sumo pontífice. Así es que vamos a ver entonces qué más nos va a contar, cómo desentrañamos el misterio de este estudio del retrato del Papa Inocencio X de Velázquez. Ya, a ver. Esta se podría decir que es una de las obras más conocidas de Bacon, ya más que nada porque es una adaptación propia de él, de la pintura de Velázquez, ¿cierto? Bueno, en esta pintura tenemos varios detalles. Ha habido bastante literatura sobre esto y en base a eso lo que yo voy a hablar, no sobre una impresión personal, sino que lo que se ha escrito sobre lo que Bacon quiso expresar acá. Y por ejemplo, empezando desde arriba, tenemos al Papa sentado en el trono, pero con la mirada de Bacon. En la cara del Papa tenemos una expresión de horror, de miedo, de sufrimiento. Si tú te fijas acá, y los amigos ojalá puedan buscar la imagen por internet para que vayan comprendiendo, él tiene la boca abierta y ves como negro hacia el fondo, ¿ya? No ves color, ves como un hoyo negro, literalmente. Ves que la vista, los lentes no están figurativos, no ves ojos, no ves mirada. Si te fijas solamente en el rostro es como una expresión, como decía anteriormente, de horror. Si bajas más en el cuerpo, en las manos parece que estuvieran atadas en la silla, no en posición de descanso. Están atadas como señal de sufrimiento, de encarcelación, que fue lo que Bacon trató de mostrar mucho en su obra, como esta encarcelación de la vida, de no poder ser tú mismo, sentirte prisionero
en distintas etapas, que lo vamos a ver más adelante cuando toquemos al final de la entrevista un poco sobre la vida de Bacon, la vida personal de él y qué lo motivó a pintar de esta manera. También podemos ver la forma del trono, ¿cierto?, que tiene ciertas líneas amarillas, que es la intensidad del color que también caracteriza a Bacon, porque con la intensidad del color él trata en el fondo de también mostrar vida, pero esa vida la apaga con la deformidad, con la expresión de horror, con la miseria humana, como lo decíamos en un principio. Bueno, justamente tú decías, Jimena, respecto de lo que es la vida de este gran pintor, ¿cierto?, que nos ha tenido ocupado bastantes minutos ya conversando, ¿cierto?, descubriendo un poco más. Bueno, Jimena Lorito ya se maneja en el tema suficientemente, ¿cierto?, como una enciclopedia al respecto. Así que vamos a ver justamente un poco de la vida, ¿cierto? Vamos a entrar en ese tema y vamos a ver qué más pasa respecto a este grande, ¿cierto?, de Francis Bacon. Bueno, Bacon es de origen católico, ya de familia de padres católicos, y tempranamente desarrolla lo que es la homosexualidad. Él se da cuenta de su condición de homosexual y lucha por eso, y a temprana edad su padre lo expulsa de su casa por ser homosexual, y bueno, y desde ahí empieza, se podría decir, su problema. A esto le sumamos todo la presión psicológica, todo el sufrimiento por la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y va como teniendo una vida complicada, una vida de angustia. Con los años también se vuelve bebedor, un problema de alcoholismo, entonces se lleva de la mano un problema de alcoholismo, de soledad y de homosexualidad. Tiene varias parejas, algunas conocidas, otras no, y trata de retratar a sus parejas ya dentro de la pintura. Tiene amigos y hay una parte muy simpática en que en una oportunidad encuentra a una persona robando en su taller, y resulta que esa persona con el tiempo pasa a ser su pololo por algunos años, pero con el tiempo este pololo, que fue clave en George Dyer, se suicida y se acaba obviamente la relación, que siempre fue muy, muy tormentosa. Y al final tiene un último pololo que no recuerdo el nombre en este momento, no lo voy a inventar tampoco, pero era español, aproximadamente 50 años menor que él, ya, del cual se enamora profundamente, y según las entrevistas que Bacon dio y que pidió como cláusula que esas entrevistas se hicieran públicas a los 12 años después de su muerte, no es menor, que se descubriera la verdad, le dejó una herencia millonaria, además de cifras, no me acuerdo muy bien, pero algo así como $3 millones, una cosa. No sé si estoy inventando, la verdad es que el dato no lo recuerdo en este momento con exactitud, pero era mucho de dinero, o $4 millones, creo que era como 3 millones de euros, sí, algo así. $4 millones, 3 millones de euros. Entonces, siempre se ve marcado por estas relaciones tormentosas, de diferencia de edad, de homosexualidad, de sentirse incomprendido, de sentirse no querido. Y fallecen, se suicidan 2 de sus parejas, que no es menor. Y eso va marcando su vida. Y al final, con el tiempo se enferma, tiene problemas a los riñones y todo, y fallece, lamentablemente. Y ahí viene la parte interesante, que con los años, porque Bacon muere en el año 1992, y en el año 2012 se vende una obra de él en $127 millones. Es uno de los más cotizados en el mercado del arte. Pero eso es póstumo, estamos hablando de obra póstuma de 20 años, lo cual no es menor. Y ahora la obra de Bacon, cierto, es conocida y es prácticamente inalcanzable. O sea, yo todavía no he podido comprar mi Nemesio Antunes, menos voy a poder adquirir mi Bacon. Ya, ahora, hemos estado
un buen rato conversando respecto de Francis Bacon, que nace el año 1909